¿Qué nos condujo a la actual burocracia sindical que traiciona a los trabajadores? Para responder a esto, es necesario hacer un breve recorrido histórico que nos lleva a poder ver con claridad que el sindicalismo actual no es otra cosa que el resultado de métodos de organización que otras tendencias ideológicas propusieron en el pasado. Métodos y orgánicas sindicales que la fora anarquista combatió y sigue combatiendo aún hoy en día. Así que bueno, comencemos la historia del origen del movimiento obrero de manera breve para no extendernos mucho. La Federación Obrera Regional Argentina fue fundada en 1901. Aunque la fora estaba integrada en su mayoría por elementos anarquistas, también tenía una participación importante de militantes socialistas. Esa alianza, debido a que eran incompatibles en fines y métodos, claramente no iba a durar mucho. Los socialistas intentaron organizar la federación mediante la creación de un comité federal centralizado, formado por un delegado de cada sección, con poder resolutivo, y un comité ejecutivo elegido en el Congreso. Sin embargo, triunfó finalmente la propuesta anarquista, con la cual la federación quedaba formada a partir de un comité de relaciones que funcionaba como intermediario entre las sociedades federadas y sin poder resolutivo, es decir, que ganó la horizontalidad más plena y la participación sin dirigentes. Por su parte, el Partido Socialista pretendía una participación política en el gobierno democrático, para lo cual exigía el apoyo político de la Federación Obrera, y hacía el intento permanente de propiciar la burocratización, la centralización y la verticalidad de los sindicatos, llevando adelante una lucha reformista de reclamos parciales y mejoras inmediatas. Los anarquistas, que despreciaban la participación política, creían que la federación era una organización en la que todos los trabajadores debían tener la misma posibilidad de participación, es decir, sin dirigentes con poder resolutivo, y considerando la lucha por reformas económicas solo como un medio para alcanzar la revolución social y el comunismo anárquico. En 1915, por las claras diferencias entre anarquistas y socialistas, nace la Fora del Noveno Congreso, de mayoría sindicalista neutral y minoría socialista y marxista ortodoxa. Coincidió con la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, el primer presidente democrático de la Argentina y responsable de la masacre de más de 2.000 obreros en la Semana Trágica o la masacre de los trabajadores de la Patagonia rebelde. A pesar de todo, varios sindicatos importantes, como los ferroviarios, los trabajadores marítimos, los de la carne, etc., formaron parte de la Fora del Noveno Congreso. En estos años, la central sindical fue ampliamente reconocida por utilizar otros mecanismos de lucha totalmente opuestos a los aceptados en el Pacto de Solidaridad original, abandonando la acción directa para tratar frecuentemente con sectores políticos y autoridades policiales con una clara postura de negociación. De la misma manera, abandonaron a su suerte numerosas medidas de fuerza llevadas a cabo por los mismos gremios que las conformaban, como la huelga de barrenderos de Buenos Aires de 1917, la huelga marítima del mismo año, la de los frigoríficos, el conflicto de maestros en Mendoza y la Semana Trágica de 1919, donde mostrando una actitud indiferente, apenas iniciada la huelga, prestaron solamente su apoyo moral a los trabajadores, hasta que la situación los obligó a decretar la huelga. En este conflicto, que duró del 7 al 14 de enero de 1919, en consonancia con la metodología de sus dirigentes, intentaron dictar la vuelta al trabajo, aunque fue en vano, porque la Fora del Noveno Congreso fue en gran medida ignorada y desconocida por la masa proletaria, que ocupaba las calles de la capital porteña, y estaba principalmente influenciada por las ideas anarquistas de la Fora del Quinto Congreso. Los socialistas se enfrentaron cada vez más a la dinámica de la Fora del Quinto Congreso, ya que les impedía desarrollar su proyecto parlamentarista. La Fora anarquista pregonaba la acción directa, la huelga, el boicot y el sabotaje, así como la lucha sin conciliación con la clase parlamentaria, empresarial o eclesiástica, métodos contrarios a la representación política de los socialistas. La Fora del Noveno Congreso se autodisolvió en 1922 para formar la Unión Sindical Argentina, que a su vez sería una de las fundadoras de la CGT. De este modo, la CGT fue fundada en 1930 como consecuencia de un acuerdo entre socialistas, sindicalistas revolucionarios, comunistas e independientes para generar una central sindical unitaria y plural. En general, tuvo mayoría socialista hasta 1945 y peronista desde ese entonces. Al peronismo, toda esta trayectoria orgánica que levantaron los socialistas, es decir, basada en la verticalidad y la centralización, sin acción directa, les vino perfecto, ya que le daba la posibilidad ideal para desarticular políticamente toda la posibilidad revolucionaria en el sindicalismo,
conduciéndonos a la actualidad, donde la CGT es una central alejada de la lucha real de los trabajadores de base, que busca la conciliación de clases y muchas veces la pacificación de las masas obreras, siendo un dique de contención a cualquier contexto revolucionario contra las clases privilegiadas. En resumen, los socialistas y los peronistas le dieron forma a la actual mafia sindical. Esta crítica no parte del ego de creer que mi ideología es mejor a la de ellos, o de querer demonizarlos, sino que es la realidad basada en hechos históricos que viraron a la organización obrera a mecanismos de control estatal, que es en lo que hoy se ha convertido el sindicalismo argentino de la CGT y la CTA, por ejemplo. Misma orgánica que buscan reutilizar los partidos de izquierda, cuando disputan las conducciones sindicales, sin cuestionar la orgánica de los mismos, condenando no solo a la lucha económica inmediata como trampolín para la toma del poder político. Esto no es una crítica tendenciosa, sino que es una crítica que sigue aún vigente a esa forma de hacer sindicalismo que tienen los amantes de la representación y las jerarquías. Orgánica que impide una real organización emancipativa colectiva. Seguramente habrán personas valiosas dentro de esos sindicatos, militantes de bases que actúan de buena fe, pero esta crítica no debe volverse personal, sino que son ideas que se deben poner a debate para pensar la historia y la actualidad, y no vivir pensando que todo ocurre de la nada. La burocracia sindical tiene un origen, y eso es lo importante. Pensemos que trabajadores anarquistas ya a principios del siglo XX advertían dónde iba a terminar ese sindicalismo que proponían los socialistas, el sindicalismo neutro y la CGT. Y así como en un congreso de la Fora Anarquista realizado a principios del siglo XX, hay que declarar a la CGT, a sus líderes y su orgánica enemigos del pueblo, y no dejar de advertir a las masas obreras que el socialismo parlamentario es funcional a la verticalidad democrática generadora de clases sociales antagónicas. Por la organización asamblearia, horizontal y sin dirigentes, contra el Estado y el capitalismo, contra las religiones que solo buscan sedar al pueblo, viva el comunismo sin gobierno y viva la Fora.